Tome su lugar, hermanos. El título que le he puesto a esta enseñanza es bien sencillo conforme al texto que leímos. El título que le vamos a poner, hermanos, se llama La simiente de Dios. ¿Se lo grabaron? ¿Cómo se llama la enseñanza? La simiente de Dios. ¿Qué es simiente primeramente, hermanos? Cuando ustedes oyen la palabra simiente o cuando leen la palabra simiente en la Biblia, ¿qué entienden ustedes por simiente? Porque tenemos que aclarar primeramente eso, hermanos. Si la enseñanza se llama la simiente de Dios, primeramente, ¿qué es simiente? Amén, ¿ya lo pensó? ¿Ya se respondió usted mismo? Bueno, la palabra simiente es sinónimo de semilla. Amén. La palabra simiente es sinónimo de semilla. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar en la enseñanza. Desde que Dios, hermanos, formó al hombre en Génesis, cuando habla de cómo Dios ordenó todas las cosas, antes de formar al hombre hizo todas las cosas. Y ahí por el versículo 11-12 de Génesis 1, habla de cuando Él hizo a las plantas y hizo los árboles. A veces la pregunta, como la enseñanza, el pensamiento ese que se habla de que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Usted se preguntará, ¿qué hizo Dios primero, la semilla o el árbol? ¿Qué hizo Dios primero, la semilla o la planta? Pues fíjense que la Biblia dice que Dios hizo primero las plantas y hizo los árboles. Y también, si se pregunta la gallina, también Dios hizo primero la gallina. Amén, así que quítese eso de la cabeza. Dios hizo las cosas y las hizo ya. Adán no lo hizo chiquito. Amén. Ni a Eva la hizo chiquita. Ahora, hasta me dan ganas de ir, hermanos, a leer Génesis 1, 10, 11, por ahí 12. Vamos a leerlo. Para introducirnos despacio, pero entender lo que vamos a hablar. Dice, después, 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Paz de Cristo. Fíjese, todo, hermanos, lo que es el árbol, todo lo que es el árbol, hermanos, viene en esa semillita. Cuando hablamos de simiente y cuando hablamos de semilla, hablamos, hermanos, de las primeras células donde Dios tiene toda la información genética, de donde va a salir todo lo que somos. Esto, hermanos, de la reproducción, tanto en los seres humanos, en los animales y en las plantas, es un milagro eterno que Dios sigue haciendo. Fue una orden, las plantas, los animales, nosotros llevamos una orden, hermanos. Aquí se lo dio a las plantas.
llevan una orden de dar semilla, donde dice la semilla lleve su género y las semillas estén sobre la tierra. Es una orden que Dios le dio a las plantas y le dio a los árboles de dar semilla según su género. El poder de Dios es el que da la orden y el poder de Dios es el que lo hace. Cada planta, cada árbol, según su naturaleza, según su género, da la semilla. ¿Qué va en la semilla, hermanos? Va la información, va la esencia de la misma planta. De esta manera, hermanos, cada árbol va a dar su semilla. Y dentro de la semilla va toda la información para que ese árbol se siga reproduciendo. Y Dios lo hace hermoso y perfecto, hermanos, como dice el Salmo 139. Desde que empieza a formar al hombre, hermanos, Él está haciendo cada detalle. Dentro de esa semilla, hermano, carga toda la información de una manera tan preciosa que cuando esa semilla, hermanos, da a luz la planta trae toda la información y se va a parecer, lo que van a hacer de ahí, hermanos, se va a parecer exactamente al árbol que lo dio. No importa, hermanos, que ese árbol haya estado junto a otros 10, 15 árboles diferentes. Ese árbol va a dar su semilla y la semilla va a dar otro árbol, otra planta que se va a parecer exactamente al que dio la semilla. Y eso no va a cambiar nunca. Desde que Dios dio la orden, eso se sigue haciendo y eso no va a cambiar nunca, hermano. Usted quiere un árbol de naranja, usted tiene que ir a buscar una semilla de naranja. Porque si no es una semilla de naranja, usted no va a tener un árbol de naranja. Porque la esencia genética de la naranja viene solamente y únicamente en la semilla de la naranja. Y si usted quiere un árbol de aguacate o de durazno, lo que quiera, va a tener que buscar la semilla de ese árbol o la planta si ya la compra hecha, pero tiene que venir de ahí. O tiene que haberle quitado un brazo, una rama, donde ya viene la esencia genética y solamente la va a hacer como algunos que producen raíz, el tallo, y se sigue reproduciendo. Y no va a perder, hermanos, su esencia genética. Y las hojas, hermanos, de ese árbol van a ser idénticas al árbol de donde cayó la semilla. Y el fruto que va a dar y el sabor que va a tener y todo lo que usted quiera va a ser parecido al árbol que lo dio. No se va a parecer esa planta a nadie más. A nadie más se va a parecer esa planta. Porque Dios le dio esa orden, que diera semillas según su naturaleza y según su género. Y ese es el medio que Dios usa para que se reproduzcan las plantas y los árboles, a través de semilla. Los animales y nosotros, hermanos, también tenemos nuestra manera de simiente, que no me voy a meter a detalles, pero también, hermanos, es tan hermoso, hermanos, nuestras células tienen 46 cromosomas donde va toda la información genética que tenemos. 46 cromosomas llenos de información genética. Cada célula suya los tiene. Pero sucede que Dios hizo este milagro tan grande y tan hermoso, que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, damos unas células que son distintas a las otras células, y que son las células de reproducción. Las células de reproducción no son de 46 cromosomas.
las células de reproducción en el óvulo y en el semen del hombre solamente llevan 23 cromosomas cada uno. Para que cuando se juntan, se forme una célula regular. Una célula que ahora tiene 46. Pero ahora observe la hermosura de Dios, que ahora trae información de papá y trae información de mamá. Por eso nosotros no somos como los árboles. Amén. Porque los árboles son hermafroditos. Ellos traen los dos sexos en la flor. Y ellos ahí son fecundados en la flor. Y se va a parecer exactamente, de la semilla van a ser otro exactamente igual a ese árbol. Pero nosotros nacimos de dos simientes y formamos una. De papá y de mamá. Y desde el momento en que se juntan esas dos células, que podríamos decir medias células, se forman en una y se unen los 23 cromosomas de una con la otra y se revuelven. Y empiezan a multiplicarse. Y ahí trae la información genética de papá y de mamá y va a sacar en algunas cosas más a lo del papá y más a lo de la mamá. Y del papá puede salir, puede ser que saque al papá, pero no solamente al papá, sino a la familia del papá o a la familia de la mamá. En una ocasión oí un comentario de una prima mía que no le gustaba el apellido y no quería ser Leandro. Y supe que dijo esa prima: quisiera saber dónde llevo la sangre de Leandro y poder quitármela para no ser Leandro. Hermano, lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Tú no vas a poder cambiar, no vas a poder quitarte lo que la esencia genética lleva en cada célula de tu cuerpo. Tendrías que destruir todas las células de tu cuerpo para sacarte tu apellido, para sacarte la esencia que traes de tu padre o de tu madre. Puedes haber sido hijo de una violación. Puedes no desear traer esencia de esa persona porque veniste de una manera no deseada. No quisieras haber nacido de esa forma. Pero nunca vas a poder sacarte lo que traes de esa persona porque así lo hizo Dios. Lo demás son pecados y aberraciones que los seres humanos a veces hacemos y faltamos a la voluntad de Dios y ofendemos y todo lo demás que no quisiéramos que fuera así. Pero de que tú te saques o que a una planta le saque la esencia que trae, yo creo, hermanos, que inclusive la modificación genética, la famosa GMO que ahora tan famosa, yo considero que bíblicamente es un pecado. Porque estás modificando la esencia genética que Dios le dio a cada planta. La esencia genética que Dios le dio a cada animal. Y yo no creo, hermanos, que esas plantas, semillas y lo que sea que traen la modificación genética nos vayan a hacer bien a nuestro cuerpo, porque no son naturales conforme a la voluntad de Dios. Son alteraciones de lo que Dios estableció y el hombre metió mano. Lo que Dios hizo, la Biblia dice que lo hizo perfecto. Y dice que desde que hizo las plantas y los árboles, los hizo para bien de nuestro cuerpo. Entonces no podemos, hermanos, eso es la simiente. Estoy explicando todo esto para ver lo que es la simiente. El origen de donde tú naces, y ahí traes todo lo que tú eres físicamente. La información que tú traes ahí va a estar en las células de tu cuerpo. Te puedes morir
y después que encuentren un pedazo de hueso seco y le hagan un examen y todavía pueden sacar ahí tu genética. Si tenía alguien alguna información tuya, la pueden comparar y ver que ese pedazo de hueso seco pertenecía a ti. Ahí trae tu información. Esos somos, hermanos. ¿A quién nos vamos a parecer? ¿A quién se va a parecer esa plantita que nació de una semilla de naranja? ¿A quién se va a parecer? ¿Podrá parecerse a un naranjo, a un aguacate, a alguna otra cosa? ¿Podrá parecer guayaba? No, hermano. Es la simiente la que trae la esencia de lo que tú eres, y eso vas a hacer. Nosotros como humanos nacimos de papá y mamá y nos vamos a parecer a ellos o a los familiares que hubo antes de ellos. Y eso somos. Esa es nuestra genética. Pero estamos hablando, hermanos, de la genética de la simiente carnal. Pero nosotros no somos solamente carne. Los hijos de Dios nacimos de nuevo. Paz de Cristo. Y era necesario nacer de nuevo, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y nosotros, nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, es necesario nacer de agua y de Espíritu. Cuando nosotros nacimos de carne, traemos herencia y nos vamos a parecer a los humanos y a nuestros familiares. Pero ¿qué pasa cuando naces del Espíritu de Dios? ¿A quién te vas a parecer? ¿Qué pasa cuando tú ya no solamente naciste de carne de papá y mamá, sino ahora traes la simiente de Dios en ti? Trae la esencia de Dios en ti. Ahora dime tú, ¿a quién te vas a parecer si naciste de Dios ahora? ¿A quién esperas parecerte? Hermano, dale vuelta para donde tú quieras, pero si naciste de Dios, te vas a parecer a Dios. Físicamente no cambiamos. Seguimos trayendo la herencia parecida a papá y mamá, pero espiritualmente, como nacimos espiritualmente, nosotros cambiamos. La pregunta es, y el descubrimiento que vamos a hacer hoy es ese. Ahora sí, ya vamos a regresarnos al texto que leímos. Yo creo que ya explicamos un poco. Es más, ¿sabe qué? De que pierdo otros 2 minutos. Vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, poquito ahí atrás, porque él también menciona de esto que pasó en Génesis. Y lo afirma la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando habla de la resurrección. Amén. Hablando de la resurrección, pero nos da enseñanza que nos explica eso también. Tratando de explicar la resurrección, habló de eso. Capítulo 15, primera carta a los Corintios, verso 35. Verso 34. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Paz de Cristo. Tú siembras un grano de trigo, de otra cosa, y no es lo que sale.
El grano muere, pero se vivifica, dando ahí el fruto de lo que es adentro. Se transforma, en otras palabras, de grano de semilla a planta. Pero luego dice, verso 38, pero Dios le dio el cuerpo. Eso es lo que quería leer. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios le dio el cuerpo a cada semilla como Él quiso, y a cada semilla le dio su propio cuerpo. Así que no se va a revolver una con otra. Lo que es fresa es fresa, y lo que es jitomate es jitomate. Y no se van a parecer uno al otro. Nomás afirmando lo que estaba allá en Génesis, que lo repite de cierto modo. Ahora nosotros estamos acá en lo que es nacer espiritualmente y nacer de Dios. Y dice San Juan en su primera carta, capítulo 3, desde el verso 8 voy a leerlo. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios, hermanos, no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Ahora, si alguien puede practicar el pecado, hermanos, ¿por qué lo puede practicar? Porque la simiente de Dios no está en él. Si alguno de nosotros de veras nació de Dios y fue engendrado espiritualmente, de verdad, hermanos, San Juan nos da la enseñanza. No se equivoquen. No se equivoquen. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque es la esencia, la simiente del mal que trae ahí uno. Es lo que lo hace pecar. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿sí está conmigo el verso 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La razón es porque es nacido de Dios. Verso 10 aclara, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que es nacido de Dios, hermanos, trae espiritualmente en su alma, en su ser, la simiente de Dios, y la simiente de Dios permanece en él porque fue engendrado de Dios. Nació espiritualmente de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esos sentimientos carnales tuvieron que ser vencidos porque ahora fuiste engendrado por el Espíritu de Dios. Y es algo, hermanos, que cuando usted lo estudia, usted lo ve. Mientras que Dios no haga ese trabajo en nosotros, hermanos, podemos estar en la iglesia y esforzarnos y lo que usted quiera y vamos a lograr algo. Pero cuando Dios hace ese trabajo en el ser humano, hermanos, ahora no podemos practicar el pecado. Porque dentro de nosotros hay algo, hermanos, que nos redarguye, que no nos deja. Mire, no todas las plantas se alimentan igual. No todos los animales se alimentan igual.
No todos somos iguales como seres humanos. Hay comidas, hermanos, que comen ciertos animales que otros animales no se les comen. ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa, hermanos, si usted le quiere dar de comer a un animal lo que le da al otro? No se lo va a querer comer, porque su naturaleza no está hecha para comer eso. Imagínese usted queriéndole dar de comer a un león zacate o alfalfa. ¿Usted cree que va a saborear el alfalfa? ¿Va a estar a gusto con que usted le dé alfalfa? ¿Que le dé maíz molido como a las vacas? ¿Que le dé salvado? La naturaleza de él no es, él es carnal y es carnívoro. Él quiere carne. Cuando ya alguien trae cierta naturaleza, hermano, la otra no la disfruta y no la disfruta, se la puede meter afuera, no la disfruta. Cuando nosotros ya traemos la naturaleza de Dios, la nacimiento de Dios, hermano, el pecado es algo que ya usted no lo puede disfrutar. Si lo disfruta, pregúntese por qué lo disfruta. Si lo disfruta, usted puede disfrutar el pecado, pregúntese por qué lo disfruta. Lo voy a llevar antes que me gane el tiempo porque luego nos va a dar hambre. Sí, porque esa es la naturaleza carnal, da hambre. Amén. Pero la naturaleza espiritual, dice el salmista, mi alma, no su carne, dijo, mi alma tiene sed de Dios. La alma no come carne, hermanos. El salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay naturaleza de Dios, por eso no muchos sienten eso, hermano. No, la hambre nomás es de comida de esta. Pero cuando alguien es espiritual y nació de Dios, su alma tiene sed de Dios. Su alma tiene sed de Dios. Fíjese lo que dice San Pedro cuando está hablando del bautismo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo está hablando del arca, cómo fue salvo Noé, hermanos, y poniéndola en semejanza. Si ellos sí, ¿verdad?, fueron salvos en un arca o no. Pues sí fueron salvos, 8 personas en un arca. Y luego dice el 21, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Pero ¿qué dice enseguida? También resaltándolo, entre paréntesis, nos salva. ¿Cómo? No quitando las inmundicias de la carne, pero sí nos salva. ¿Cómo? Con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Hermano, el bautismo no es solamente para que sus pecados le sean perdonados. El bautismo corresponde por fe y por una obra de Dios que usted necesita y debe, y es natural de Dios, que si Él lo tomó ya, usted nace de ahí con la aspiración de una buena conciencia. Eso es nacer de Dios, hermano. Cuando usted ya nació de Dios, usted tiene dentro de usted la aspiración de una buena conciencia. Le redarguye su conciencia cuando hace algo que a Dios no le agrade. Su conciencia no se siente bien. Entonces el nacer de nuevo y el nacer de la simiente de Dios, hermano, va acompañado con el deseo que tenemos nosotros de tener una buena conciencia. Si usted no siente eso, hermano, pregúntese, ¿por qué no siento eso? ¿Por qué me da lo mismo pecar y seguir igual? ¿Por qué no me molesta pecar y no me siento mal? Porque no ha nacido de nuevo. Cuando Dios obra en nosotros, hermanos, viene eso. El deseo, la aspiración de una buena conciencia. Les he platicado de aquel hombre que era esposo de una hermana que platicaba, el hermano Sepúlveda, y pasaron años. Y ese hombre había ido a la iglesia, había oído y conocía y todo, pero renegaba, y él no quería.
de esos que saben y no quieren. Y pasó tiempo y ese hombre rebelde no quería. Y sabía. Pero que un día va llegando de madrugada a tocarle la puerta al hermano Sepúlveda que quería que lo bautizara allá. Hermano Sepúlveda, ¿qué trae? Es que quiero que me bautice porque Dios me acaba de hablar, me acaba de enseñar y me acaba de decir que si no me bautizo ahora, me va a matar. Y a eso vine y me levanté porque yo quiero que me bautice. Porque si no, Dios me dijo que me va a matar. Pero tantos años oyendo la palabra y tanto tiempo para que te bautices y ahora no, es que ahora sí ya me dijo Dios que me va a matar. Yo no sé a ustedes. Mire, cuando yo oigo una persona que se quiere bautizar, pero luego empieza a decir, no, pero yo me quiero bautizar en la fecha que nació mi hijo, en la fecha que yo voy a cumplir años, en la fecha, no ha nacido de nuevo. No ha entendido lo que es esto. No ha entendido. Yo me voy y quiero bautizarme, pero junto para acá y junto para allá y para allá, y me quiero bautizar junto con Mengano. Hermano, no ha entendido lo que es esto. Cuando Dios te toca y el Espíritu de Dios te hace saber y entender lo que necesitas hacer, pone el deseo, hermano, en ti, de que ya no vas a dormir ni a gusto, como ese hombre, necesito bautizarme, porque a mí cuántas veces me dijeron, hermano, ¿y usted cuándo se bautiza? Y yo entendía todo, no era por falta de conocimiento, pues no lo sentía. Y hermano, ¿usted cuándo se bautiza? Hermano, ¿usted? No. Pero cuando viene Dios y te habla y te toca, hermano, entonces andas con una intranquilidad, a disgusto, porque tú necesitas bautizarte. Es la obra de Dios cuando Él te toca en tu mente y en tu corazón, cuando es la simiente del Espíritu de Dios obrando en ti, hermano. Dice el hermano Ramosito que una vez oraron por él y dejó todas las cajetillas de cigarros y dejó toda la bebedera. Díganme ustedes, ¿dónde sucede eso? ¿En qué centro de rehabilitación han visto eso, hermanos? Que en un momento se le quite todo el vicio a una persona. ¿Hay acaso algún lugar donde sucede? Pues Dios así lo hace. Dios sobre nosotros los seres humanos para salvarnos, hermanos, y de esa manera va obrando su Espíritu y vamos a ir germinando en nosotros la presencia de Dios. Dios deposita en nosotros, siembra en nosotros su Espíritu, su esencia que ahora está controlando nuestra vida. Y de un momento a otro puede obrar en las personas. Y de un momento a otro te limpia y te quita vicios. Y de un momento a otro sales mirando diferente, porque Dios está obrando en ti. ¿Quieres seguir viviendo la vida chueca? Ya no puedes. Vas y te paras ahí en esos lugares y no tienes paz, no estás a gusto. No estás a gusto. El Espíritu de Dios no te deja estar a gusto. El Espíritu de Dios te está redarguyendo. Y hasta que le haces caso, está bien a gusto. Dale gracias a Dios, naciste de Dios. Me decía un chamaco en California, yo estoy traumado. Estoy traumado, dice. Ahora dice, me traumaron en la iglesia. Me metieron tantas cosas en la iglesia que me traumaron. Ahora voy a divertirme a un lugar, voy a un baile, voy a una casa y no puedo disfrutarlo porque estoy en mi mente ahí con aquello que estoy haciendo mal. No estás traumado. Dios te está hablando. Dios te está redarguyendo. Trae la simiente de Dios en ti que fue sembrada por su palabra. Y esa es la presencia de Dios, te anhela celosamente y no te va a dejar en paz. Y ojalá que sigas sintiendo eso para que no tengas paz allá donde andas.
Pero ¿sabe qué le pasa a esa gente? Cuando le hacen caso a eso y vienen a la presencia de Dios y alaban a Dios, ahí sienten el gozo de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos la simiente de Dios. Ya voy a terminar. Quería leer dos escrituras, pero no voy a leer una. San Juan capítulo 8. Y la otra está bien hermosa. San Juan capítulo 8. Y conoceréis la verdad, capítulo 8, verso 31, 32 y ahí en adelante. Esa pequeña plática, hermanos, de nuestro Señor Jesús con los judíos. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Miren la respuesta: linaje de Abraham somos, o sea, traemos herencia de pueblo de Dios, de gente santa. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Gloria a Dios. Les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: tanto que no entienden otra palabra, les habló más fuerte y más claro: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Gloria a Dios. Hermano, podemos nosotros gritar: somos de Abraham, somos cristianos, somos de Dios. Podemos discutir con la gente: yo soy cristiano. Pero el Señor Jesucristo les dijo: fíjense lo que están haciendo. Ustedes están haciendo lo que su padre hace, traen la esencia de su padre. Me quieren matar, hombre, que les hablé la verdad. Abraham no hizo así. No entienden mi lenguaje y yo hablo lo de Dios. Y ustedes no lo entienden. Paz de Cristo. Aleluya. Imagínense decir, hermanos, que somos iguales y que somos de Dios y que estamos en Él, y de pronto sale que ni el idioma de Él sabemos y no entendemos la palabra de Dios, y los deseos que tenemos nosotros son contrarios a los de Dios.
le estaban alegando: nosotros somos hijos de Abraham. Hermanos, el ser hijos de verdad, en el área espiritual que ellos no entendían, el ser hijos espirituales, hermanos, es llevar la simiente esa. Y si fueran hijos de Abraham, porque de Abraham nacieron hijos para bendición y hijos de perdición. Y no todos los descendientes de Abraham son de la familia de la fe. Hermano, ser nacido de Dios es llevar la simiente de Dios, porque Él te engendró espiritualmente. Nacer de nuevo, dice el canto, es vivir un nuevo día. Nacer de nuevo, hermanos, es despertar, y ahora te molestan las tinieblas del pecado. Oí un testimonio, ya me voy. Se los he contado este testimonio. Esos milagros que Dios hace, hermanos. Este era un homosexual vestido de mujer, que así vivía su vida, su trabajo y todo. Y sucede que en aquellos tiempos, pues no había toda la tecnología de hoy, y él, antes de irse a trabajar, se levantaba y se empezaba a arreglar como una mujer. Sus pinturas, su esto, su lo otro, 2 fajas y de todo lo que hace la mujer. Las de allá, hermana, no las de acá. Las que no tienen la simiente de Dios. Aleluya. Y ahí está este hombre, hermanos, arreglándose, pintándose y todo. Prendía su música siempre que se ponía, para estar oyendo música mientras estaba arreglando. Y de pronto que esas estaciones, hermanos, empiezan a brincar y empieza a entrar otra y empieza a ganarle la frecuencia de una estación a la otra y se le mete otra estación. Pues sucede que muy pegadito con la estación que lo oía estaba una estación donde había programación cristiana. Y de pronto que empieza a perder su sintonía, dicen allá, empieza a perder la sintonía y empieza a entrar. Pero empezó a oír predicación de la palabra de Dios. Y él, por estar allá arreglándose y todo eso, de pronto le empezó a llamar la atención lo que estaba predicando el pastor. Y le dejó allí. Y le gustó lo que estaba hablando de Dios aquel pastor. Bueno, pues para otro día, como ya sabía dónde era, pues ya le movió y lo sintonizó bien a oír la predicación que salía a esa hora. Pero ¿saben qué pasó? Que Dios está a la puerta y está tocando. Y aquel hombre empezó a oír la palabra de Dios, hermanos, y abrió su corazón. Y aquel hombre estaba hablando en profundidad de la misericordia de Dios. Y aquel hombre creyó a la palabra que estaba oyendo por radio. Y abrió su corazón a esa enseñanza. ¿Y qué cree que pasó? La presencia de Dios lo tomó. A ese hombre vestido de mujer, pintado y todo, hermanos, la presencia de Dios lo tomó ahí donde estaba, preparándose para irse a trabajar. Y lo toma el Espíritu Santo, como ustedes y yo conocemos. Que algunos nos dicen que estamos locos y que somos, digan lo que quieran, es la presencia de Dios que cambia al hombre, que es lo que puede cambiar al ser humano, hermano. Y cuando la presencia de Dios lo dejó, hermanos, de tomar el control, de estarse manifestando Dios así en él, decía él en su testimonio que se miró en el espejo, se miró cómo estaba vestido, y ahora le molestaba, ya no se sentía a gusto estar pintado, ya no se sentía a gusto como estaba, ya no quería estar así. Entró una incomodidad en él de estar vestido de mujer, que ese hombre ya no se fue a trabajar. De ahí se fue a cortarse el pelo como de hombre y a comprar ropa
de hombre. Y sin haber asistido a una iglesia, oyendo la radio, hermanos, la palabra de Dios en la radio, Dios lo cambió. Y él daba su testimonio y decía: desde ese día yo fui, me corté el pelo, compré ropa de hombre y me empecé a vestir como lo que soy, como un hombre. Les quiero decir de paso, hermanos, ese hombre se dedicó a predicar la palabra de Dios y por eso supe de él, porque predicaba y hablaba su testimonio. Les quiero decir de paso esto: nunca ataquemos a los homosexuales. Nunca lo hagamos. Y no solamente al homosexual, a ningún pecador. No importa el tipo de pecado que la gente esté haciendo, nunca los ataquemos. Nuestra parte, hermanos, es amar a todo mundo. San Pablo dijo algo, y nuestro Señor lo dijo, y en muchos lugares de la Biblia está escrito. Dijo San Pablo: Dios me mandó a predicar el Evangelio. El mandamiento, hermanos, el mandamiento principal que tenemos, ¿cómo se dice? La gran comisión. Fíjese cómo dice la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios no nos mandó a juzgar, ¿verdad que no? Dios nos mandó a predicar el Evangelio. ¿A quién? ¿Están incluidos ellos ahí? Amén. Nosotros no estamos puestos para hacer juicio. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Igual que el borracho, que el marihuano, que el malviviente, que el adúltero, hermanos, ellos tienen la oportunidad de ser salvos. Dios los ama como nos amó a nosotros. Y nosotros aquí Dios nos puso para predicar la oportunidad de salvación. No, Dios no nos ha dado, hermanos, el trabajo de juzgar. El trabajo de juzgar, hermanos, el juez es Él. Así que tengan cuidado, porque de pronto salen predicadores, hermanos, atacando. Dios no nos mandó a atacar. Dios no nos mandó a hacer juicio de ellos. El juicio que los hombres podemos hacer como pastores, como líderes, es juicio de la iglesia a la que estamos nosotros educando. Cuando hay cosas malas entre la iglesia, entre los hermanos, no estamos para ir a juzgar a los que están afuera. A los que están afuera estamos puestos para ir y llevarle las buenas nuevas de salvación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Lo demás, déjeselo a Dios. Dios ha hecho milagros grandes con este tipo de gente. Él los puede restaurar como lo ha restaurado de todo tipo, hermanos. Ellos son criaturas de Dios como nosotros. Lo demás, déjeselo a Dios. San Pablo, en una de las escrituras, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice: pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ni siquiera Él lo hizo. Nosotros no estamos para mandar al infierno a nadie. El trabajo que Dios nos dio, hermanos, es predicar misericordia, predicar salvación. Porque como dice su palabra en Filipenses, y por todos murió. Y por todos murió. Por todos. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que tengan cuidado. No los estamos mandando al cielo, ni podemos mandarlos al infierno.
Estamos aquí para predicar el mensaje de salvación. Es todo. ¿Sí me entendieron lo que dije? Bueno, me salí del tema, pero era parte del tema. Predique salvación. Y digo esto por el testimonio que di, hermanos, que pensé en esto. Este hombre allí en su casa arreglándose, ahí Dios lo cambió sin que nadie fuera, que a veces dicen que los queremos forzar y lavarse con Dios. Se hace lo que Él quiere, como Él quiere. Y si aceptan escuchar palabra de Dios, y si no, tampoco lo vamos a forzar. Pero Dios ha hecho muchos milagros, así como este, sin siquiera que vayan a decirle ni a forzarle, mucho menos a atacarlo. Eso es nacer de Dios. Eso es cuando Dios pone su espíritu, su esencia, su temor en un ser humano. Ya no quieres caminar así. Tienes la simiente de Dios. Vamos a ponernos de pie.